Hola, buenos días, saludos a todos en Costa Rica. Me presento, soy la antropóloga Maritza Gómez y les voy a hablar de un trabajo largo que realicé para dos tesis de maestría y doctorado con el mundo maya celtal de los Altos de Chiapas. Eh, en esta presentación hice un extracto de algunas imágenes que encontré entre mis materiales que estaban en casa, lo demás lo tenía en mi cubículo, estando en pandemia. Bueno, en Chiapas, como se dice acá, se hablan 12 lenguas mayas en 40 municipios. Las lenguas celtales pertenecen al grupo cholano celtalano de la familia lingüística maya. Y es la tercera lengua indígena más hablada en México. Ah, y se habla también en algunos pueblos de Tabasco y Campeche, que son estados o entidades limítrofes de Chiapas. Mi estudio lo hice en el municipio de Tenejapa, como decía, en los Altos de Chiapas, y tiene una población total de 6.000 y tantos habitantes, esto para el 2013, y el paraje principal de trabajo de campo fue Sajalchen, donde vivían para entonces 1.000 personas. La imagen que ven es un paisaje desde los altos del paraje de Sajalchen, que es un paraje que desde los años 70 comenzó a cultivar café. Originalmente sus plantaciones naturalmente eran la milpa, que es un concepto muy orgánico de cultivo y de sobrevivencia del cultivo del maíz, acompañado de otros alimentos que son el tomate y el frijol, eh, pero las políticas los conceptos de gobiernos de modernización hicieron, permitieron o dieron la propuesta de empezar a hacer cultivos de café, lo cual les cayó bien en gran medida, pero se hizo de una manera no totalmente pensando en una diversidad, en mantener un concepto de diversidad de cultivos, que hubiera sido lo ideal porque se perdió algo maravilloso y de mucha calidad que eran los cultivos de los cítricos, que se dan muy buenos en la zona y prácticamente desaparecieron. Bien, seguimos con la siguiente imagen, por favor. Como les decía, mi tema básico principal es la mujer celtal, a partir de las mujeres con que trabajé, con que conviví, que conocí, principalmente en Sajalchen, también en pueblos o comunidades aledañas, Saquiviljo, Yovchib, etc. Pero bueno, ¿por qué la mujer? Bueno, una de los personajes que más me impactó en el trabajo de campo fueron ellas. Inicialmente hice mucho trabajo con los niños, que tengo capítulos bien especiales, bien bonitos, bien interesantes a partir de trabajar con el imaginario de la infancia, que fue algo extraordinario en el sentido de que descubrí cómo mucha simbología de la cosmovisión pervive en el imaginario de la infancia, por supuesto, también, que van a ser posteriormente los transmisores de esta memoria, ¿no? La mujer tiene un apego fundamental con la memoria, con la cultura, con el cultivo, con el tejido, naturalmente. Entonces, me refiero acá, retomo una de las
expresiones que me dijo una de ellas, María, en una conversación sobre paisajes, sobre su vida en la comunidad, me dice, yo sin tierra no soy, ¿no? Entonces, esa frase, esa expresión, esa emoción de ella compartida, me caló hondo y me dejó pensando el sentido profundo de esta manifestación. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, ella fue una de mis principales informantes, como dicen los antropólogos, pero yo diría compañeras de convivencia, de trabajo, de permanencia en su comunidad. La mujer es un personaje que es transmisora de la memoria, es la acuña, la resguarda, la transmite, eh, es la dadora de vida, es este cuerpo de metáforas. ¿Mm? En esta imagen ustedes ven una mujer profundamente triste y efectivamente ella es fue una principal en el sentido, es un concepto que usan los celtales para decir alguien que sabe, un personaje de sabiduría. Ella no solo es tejedora, ustedes pueden apreciar el bordado de su falda, que es la típica falda del municipio. Cada municipio en Chiapas tiene un bordado que la identifica con una variedad de diseños de falda, siendo esta la que porta doña Sebastiana, se llama la señora que está en la foto. Esta es la falda base, que es una tela que viene de Guatemala, que se las compran a guatemaltecos, que son la misma cultura, nomás que un poco más alejado, pero la misma cultura, la misma historia, la misma memoria prácticamente. Bueno, entonces las mujeres son las guardianas, las que transmiten, las que preservan, las que enseñan, las que dan a luz no solo al ser maya, sino a toda la cultura, la memoria, la cosmovisión finalmente. Pero al interior de la convivencia familiar, de la vida comunitaria, del pueblo, las mujeres sufren muchísimo. Y esto un poco lo desarrollo más en el artículo, me refiero más a ello en el artículo. Es una mujer en sufrimiento casi permanente, parece medio loco, pero es real. Y no, su manera de, de superar, de trabajar el dolor o el sufrimiento es a través de sus haceres, es decir, de todas las actividades o trabajos cotidianos, como además del trabajo doméstico, ellas además se encargan de la selección, el limpiado y la selección de las semillas, se encargan también de la milpa, de una serie de tareas que son preservar memoria y alimentación de la familia y la comunidad, de transmitir saberes. Hay una modalidad que observé que fue interesantísimo, en trabajo para cuestiones educativas, es cómo se enseña haciendo. Y los niños y los jóvenes y las jóvenes aprenden observando hacer y así empiezan a practicar. Bueno, la madre que se hace cargo en CETIC, porque tiene TIC indica una connotación de respeto y de principal nuevamente. ¿Eh? Bueno, ahí me refiero en esta lámina a una antropóloga que yo convocaba en la memoria permanentemente cuando andaba sola recorriendo los altos. En la primera etapa que fui fue antes del levantamiento zapatista, me imagino que la mayoría de ustedes ya saben
oyeron o leyeron sobre el levantamiento zapatista en el 94. Bueno, yo fui desde el 93, empecé a ir a la zona de los Altos, y era una tarea muy ardua. El camino era camino de terracería, y la temporada de lluvia pues la hacía intransitable, era mucho, mucho barro, ¿no? Y había que caminar. Posteriormente, el gobierno empezó a hacer carreteras, ¿no? Para poder entrar a la zona y tener el control militar, etc. Calixta Guiteras, esta antropóloga, para mí era como una guía de cierta forma, y me la imaginaba yo en sus recorridos, porque realmente nadie de la ciudad iba a esa zona. Había habido otro antropólogo anterior a Calixta que se quedó, construyó una casa y una casita, fue una cabañita. Y bueno, ella estudió, observó, convivió con las familias, hizo más bien un estudio sobre el sistema de parentesco, y hacía descripciones muy a una modalidad muy tradicional que existía de diario de campo y de registro previo, ¿no? Bueno, la tarea principal de las mujeres en esta zona, y para la mayoría de las mujeres de culturas originarias en México, bueno, y en América en general, es el tejido. El tejido en los Altos es un arte. Es un arte y representación del imaginario, de la cosmovisión y de los sueños, y de las transmisiones de la cosmovisión, del conocimiento ancestral. De hecho, hay iconos, hay signos en muchos tejidos, que son, como les repito, una verdadera obra de arte, que se encuentran en ciertas estelas, en algunas estelas de la arqueología maya, en vestimentas de algunas mujeres principales ligadas a los, representantes, autoridades de la cultura en la época clásica, maya clásica. Entonces, la mujer, como decía, parte de su sufrimiento, por ejemplo, lo descarga en estas sesiones interminables de 6 horas en la tarde, después de hacer todas las tareas previas domésticas y de trabajo para la familia, trabajo para la comunidad. Ellas tejen. Y el acto de tejer es un acto muy ritual. Ellas se sientan en una postura, generalmente en el suelo, en la tierra, ligada a la madre tierra. Se sientan y atan el telar a un árbol cercano a la casa. Y ahí permanecen horas tranquilas, en silencio. Generalmente alguna hija se acerca y observa, y ellas se desfogan de esa. Eso lo tengo bastante observado y conversado, cómo el tejido las libera de las emociones que no son tan bonitas. Ella, mi personaje principal, puede volver atrás, por favor. Sebastiana, tenemos una amistad muy, muy estrecha, de mucho afecto. Finalmente, con tus sujetos de estudio desde la antropología, cuando permaneces largo tiempo en las comunidades, te encariñas mucho con ellos. Sebastiana me fue mostrando, me fue enseñando, y esto lo tengo un poco más registrado en el texto, en el artículo, cómo es este proceso lento, arduo y maravilloso de ir tejiendo, donde aparecen imágenes y donde hay un patrón que ellas no copian, la tienen en la memoria, la tienen en su imaginario. Estos signos que son propios, unos de Tenejapa, otros de Okchuk, otros de San Andrés Larrainzar, etcétera, de los distintos de Margaritas, que es un tejido realmente extraordinariamente bello y de una enorme calidad artística, todos.
pero el de Margaritas ha sido el que ha tenido más aplausos. Bueno, hay toda una simbología, ¿no?, de los signos que pertenecen a cada uno de estos municipios. Y el de Tenejapa, al menos en términos de, bueno, el huipil representa al cosmos en el centro, al hombre en medio del cosmos, y toda una narrativa que va en franjas, que va hablando de la maravilla de la naturaleza, sus animales más próximos, la importancia de la serpiente, que es un símbolo milenario, cosmogónico, símbolo de fundación de civilizatorio, ¿ya? Y, y generalmente está ¿cómo se llama?, la blusa, y también en la falda, alrededor de la cintura, más bien a la altura de la cadera, recorre el cuerpo de la mujer, esta sierpe civilizatoria. Sigamos. Sí. Esta expresión es propio de no solo las mujeres mayas celtales, sino está en la memoria y en alguna transmisión que pudieran haber hecho muchas mujeres más mayas de Guatemala y de los Altos también de Chiapas, que se refiere a cómo tejer es como estar haciendo una criatura. O sea, es como de ellas, de sus manos, de sus brazos, de su memoria, ellas van creando paso a paso esta criatura. Es una criatura que nace de la memoria y que, como dice por ahí algún antropólogo en mi texto, en mi artículo, cuando la mujer termina el tejido y corta los hilos, remite a la memoria de la partera cuando corta el ombligo, el lazo umbilical que une al niño con la madre. Entonces, esa metáfora está en la mujer, lo cual supone un amor entrañable por esta obra, un segundo hijo, pues, la obra tejida. Si se fijan en este pequeño trozo que puse en esta lámina, y me disculpo por no haber puesto más bordados, tejidos, es siempre el rombo, es el concepto básico, fundamental, esencial, porque representa al cosmos y al hombre dentro del cosmos. Los colores también tienen una connotación cosmogónica. El rojo está muy presente, el verde como complemento, pero el verde siempre remite a la naturaleza, a la madre tierra y a los elementos, a los signos de animales que están reforzando esta idea de madre tierra, que son los sapos, los alacranes, etc. Ya, podemos seguir, por favor. Ya. Bueno, pues sí, aquí sigo repitiendo, sigo reiterando la importancia del tejido, que además de ser memoria, de preservar memoria, de dar sentido a la identidad, de dar sentido a un etos, que es la manera de ser de un pueblo, por lo tanto a su ética. Una de las cuestiones que más me impactó en mis primeros viajes y durante todas mis idas, aunque últimamente han habido muchas variaciones, en la cultura, en la convivencia y en la manera de ser de estos pueblos, es el profundo sentido de respeto que tienen por el otro, por sí y por el otro, ¿ya? Por sí mismo y por los otros. Ellos lo refieren a la costumbre. El costumbre es una expresión muy de los pueblos de los Altos que se refiere a la cosmovisión, como un patrón de vida, un patrón de memoria y de ser comunidad, de ser persona. El tejido es tan importante y es tan grave que se esté últimamente perdiendo, es tan importante desde el punto de vista cultural, del punto de vista obvio de la cosmovisión, del punto de vista de la memoria y el sentido
de comunidad para estos pueblos y para estas mujeres, que lo quiero resaltar, la situación actual que se ha ido perdiendo. Yo fui la última, ya voy de visita y porque estoy pensando en un proyecto que se suspendió por esta historia del COVID, que ya no pude volver. Em, Se ha perdido, o sea, ya las mujeres prácticamente en Sajalchen, en este paraje, y en varios otros de Tenejapa, ya no están tejiendo. No están tejiendo significa pues algo muy grave que se está perdiendo. Es como si se está desapareciendo un brazo, una parte importante o dos brazos de un cuerpo humano que configura a la comunidad, ¿no? Entonces, mi preocupación es qué hacer para recuperar. Bueno, acá tenemos una lámina que refiere a la importancia del mito en el pensamiento de los pueblos originarios en general y por supuesto en el pensamiento y en la memoria de estos pueblos de los Altos de Chiapas, ¿no? Para ellos la necesidad de conocer su origen y tener una interpretación de esa memoria de origen plasmada en su cultura les hace a dar un sentido y una importancia a la recreación permanente de ritos que les son esenciales, ¿no? Esta ha sido la función, bueno, el mito, aquí estoy refiriéndome al concepto antropológico, esta necesidad de buscar una respuesta, de dar un sentido a la existencia, ha sido la función del mito y su valor para la construcción de un paradigma propio en una cultura como esta, ¿no? Como la cultura maya. El núcleo ético tiene relación directa con obras como, o sea, el núcleo ético significa aquello que les da fuerza, el nudo de esta memoria, de esta cosmovisión, está en todas estas representaciones, como lo que se ve en la imagen, todas estas fiestas de celebración, y en el caso de los mayas, en sus escritos, en sus registros, en sus códices. En el caso que yo cito acá, el Popol Vuh, que aparece citado más extensamente en mi artículo, claro, y los libros del Chilambalam y los rituales de los Bacabes, que estos dos últimos pertenecen a los mayas peninsulares. Pero el Popol Vuh es de los mayas de los Altos y de los mayas de la frontera, bueno, de los quichés en Guatemala. ¿M? Y de una buena parte de la frontera guatemalteca con Chiapas. ¿Sí? Este libro habla de los primeros madres padres, del origen, de dónde se origina el hombre maya. Bueno, ser de maíz es una memoria que está presente en la persona maya que yo conocí. Ser de maíz significa nuevamente un ethos, un sentido ético de la vida, muy ligado a la madre tierra, intensamente estrecho con la madre tierra desde donde se genera una sabiduría que sostiene el sentido de vida, el sentido ético y el respeto del cual hablan mucho los principales, los mayores. Entonces, la relación con la alimentación, y la alimentación es maíz, y el maíz pues se cultiva en la milpa, y la milpa es una extensión de la vida y de las necesidades humanas en estos pueblos, lo cual remite a toda una confrontación con la vida moderna, ¿no? El no entender por qué y para qué la vida de los pueblos originarios basadas en estos principios y en estos cultivos, que por lo demás hoy por hoy se han transformado en una terrible, no otra cosa, una terrible necesidad, en una urgencia para el hombre urbano, porque de la tierra nos alimentamos, ¿no? Del cultivo.
y del cultivo de muchos de estos pueblos. Los pueblos eh, originarios alimentan al mundo urbano con sus cultivos. Bueno, el hombre y la mujer maya celtal y maya en general se reconocen, como digo, en una casi simbiosis con la planta. En tanto la cultivan, la cuidan, amorosamente la sienten. Hay varios registros en mi artículo en este sentido, de cómo la milpa es, para la milpa el hombre maya expresa un tremendo amor, una sensibilidad especial, ¿eh? Eh, una relación estrecha, una convivencia, es una necesidad. Recuerdo en algún momento que yo me, me hice parte de una familia maya de la comunidad de Sajalchen, y el tatik, el papá, el principal, él era un hombre mayor, falleció lamentablemente hace poco. Eh, Él me decía, mamita, de modo cariñoso, y me decía, mamita, ven conmigo a la milpa, me invitaba, ¿no? Y estaba literal en la punta del cerro. Solo una vez fui capaz de subir, porque la verdad es que sí es muy pesado para alguien que no tiene el adiestramiento, que hemos perdido tanta motricidad, ¿no? Pero es impresionante porque para él es como su otra casa, ¿no? Su otro gran amor, la milpa. Mm, es posible que esto también se esté perdiendo en los jóvenes actuales, y de una manera muy grave porque tiene mucho que ver con el modelo de educación escolar, muy desligado de la cultura. Realmente hasta la fecha no podemos decir que exista educación intercultural, porque no está basada en la cultura originaria. Bueno, me acordaba que también aquí lo había traído al mito de Popol Vuh. Aquí me refiero, tomo algunos párrafos de los padres madres, ¿no es cierto?, de Peucumats, que dijeron, que hablan de la creación del hombre maya, cómo fue creado en 3 tiempos, ¿no? Entonces, hay todo un lenguaje poético. Si ustedes leen este párrafo, ha llegado el tiempo del amanecer, que se traduce, yo no puedo ver lo demás porque estoy con la imagen puesta, lo que nos han de sustentar, se refieren que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir a los hijos esclarecidos, los vasallos civilizatorios, el hombre, la humanidad sobre la super. Es una sabiduría asombrosa, extraordinaria. Bueno, es decir, dicen los dioses, ha llegado el momento de crear al hombre, al ser humano, que estará en contacto con nosotros, mm, rindiéndonos tributo. Entonces, bueno, ahí hay todo un relato, cómo empiezan a llegar los animales que traían, y que todos son animales mitológicos, que aún se conservan como tales, representados en los tejidos. Eh, Cómo van llegando estos animales a dar las noticias de que han encontrado una nueva planta, que es de mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y le enseñaron el camino al hombre, o a las divinidades todavía, perdón, a las divinidades para encontrarla. Entonces, bueno, entre los intentos que narra el Popol Vuh que se hicieron para crear al hombre, al ser humano, estaba la madera, el barro, y a medida que iba fracasando, porque este hombre, el de palo, pues era muy rígido, no podía tener la movilidad, la motricidad necesaria. El de barro, pues con la lluvia se desarmaba, y el de maíz fue el hombre elegido, el hombre originario de los mayas, el primer padre madre. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, algunas experiencias que tuve con la gente en la comunidad que me decían, reforzaban esta idea de ser de maíz, hacían metáforas o bromas incluso, es que como nosotros somos de maíz o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, refiriéndose a que ellos eran gente muy ligada
y que necesitaban comer diario maíz, ya fuera hervido o principalmente en tortillas, que es esta especie de panqueque o como, no sé, para expresarlo, para darlo a conocer a quienes no son de Mesoamérica, como una crepa, ¿no? Pero de maíz y salada, y que realmente hecha por las manos de una mujer maya son realmente exquisitas las tortillas, son deliciosas y son muy nutritivas, por supuesto. Bien, pues esta imagen cierra esta exposición, breve y muy quizás superficial, pero bueno, inicial, introductoria para leer el artículo, me quisiera mejor decir. Este, estos dos personajes son principales, o sea, es un concepto lo de principal en Tenejapa y también en algunos parajes próximos como Okchuk, Cancún, no Cancún, sino Cancún con C. Y esto vestimenta es para el ritual del santo, porque ya ves que las festividades mayas originarias fueron sincretizadas, fueron tergiversadas. Yo, cualquier antropólogo me diría, ¿no? Como que estás diciendo, pero para mí sí. Fue transgredida de cierta manera a partir de la evangelización y la imposición de toda la cantidad de santos que tienen la religión católica. Entonces, los españoles pues impusieron en cada pueblo un santo patrón, cada pueblo, y el maya de la conquista, más bien de la colonización, empieza a atribuirle ciertos semejanzas y representaciones, mayinizándolos. Entonces, para Tenejapa el santo patrón es San Ildefonso y ellos están vestidos para la fiesta de San Ildefonso, para hacer hacen como una especie de procesión, pero con letanías y rezos celtales. Y hacen un recorrido 7 veces alrededor del pueblo y que luego entran y tienen la cruz, pero es la cruz maya, es la cruz verde, es la cruz tejidas con plantas. Todo está recreado, es bello, realmente tiene un arte, pero tan obvio que viene de una memoria, ¿no? de representación de la celebración de un inicio para el cultivo y todo esto. Como ustedes pueden ver, los tejidos, todo esto es elaborado por las manos de las mujeres, todo lo que cargan en su vestimenta. Y bueno, pues con esto cerramos. Tenejapa hoy, ok. Nada, que Tenejapa, como muchos de los pueblos de la zona, está, cuenta con muchos más establecimientos educacionales. Lamentablemente, la educación de secundaria, ni tampoco la de bachillerato, está formando cuadros para la cultura, para la economía de las comunidades. Y esperamos que haya un cambio significativo, profundo, en la conciencia de los que diseñan los programas curriculares de educación indígena o intercultural, que tampoco lo es. No lo es porque la enseñanza se da en español y las niñas y los niños que entran, por ejemplo, a secundaria, no llegan dominando el español, lo hablan con mucha dificultad, porque en la primaria tampoco aprendieron el español, ¿no? Entonces, en realidad lo que habría que proponer es una enseñanza realmente bilingüe, con traducción
de textos a las lenguas maternas y una enseñanza que tenga sentido en la cultura, que reconozca el valor enorme, la importancia y el orgullo que representan tener esta diversidad cultural, este, que, que le da un sentido maravilloso al ser nacional, al país, eh, en toda la amplia expresión de su diversidad, que es la diversidad desde la lengua, la vestimenta, el arte, el sentido, la modalidad de construir las casas, todo, hay una belleza, hay una estética, hay un profundo aporte cultural para reconocerse realmente un país multicultural y por lo tanto desde una nueva visión intercultural, desde una nueva visión considerando o dándole realmente la palabra a la cultura y a la memoria de estos pueblos que tienen mucho más que decir que lo poco que se sabe. Eso es todo.